Hola a todos y estamos en otra charla nueva. Hoy nos acompañan Eneko y Juan y vamos a hablar sobre movilidad eléctrica. Muchísimas gracias por el anterior podcast que hemos hecho, porque la verdad es que ha tenido una acogida fantástica y bueno, vamos a intentar superarnos al anterior, que pasa, estamos aquí. Muy buenas, Eneko. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Nada, agradecido con lo que hayáis contado con nosotros para estar aquí. A ti. Muy buenas, Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, pues os voy a dejar presentaros a vosotros porque al final, como uno se presenta, creo que nadie se presenta. Eneko. A ver, ¿qué os cuento yo de mí? Bueno, yo estoy vinculado a la movilidad eléctrica por la parte deportiva. En este momento soy 6 veces campeón de España de energías alternativas y 2 veces campeón mundial. Y nada, seguimos dando guerra por el mundo adelante, compitiendo en pruebas de regularidad, pero que tienen mucho que ver la eficiencia y haciendo muchos kilómetros. Lo estábamos hablando antes, luego comentaremos, creo que es la pregunta habitual que tenéis todos, pero luego entramos en detalle. Bueno, pues en mi caso yo vengo del mundo del marketing, pero desde hace 4 años pues estoy también ligado a la movilidad eléctrica, en este caso a la movilidad compartida, con el proyecto Guppy, que bueno, pues me encargaron ponerlo en marcha en Cantabria y bueno, pues ahí estoy analizando un poco los datos y todo eso. Bueno, eso es bueno. Hay que avanzar en la movilidad compartida eléctrica, que es muy importante. Oye, lo primero que os quería hacer es entrega, que lo hacemos habitualmente, de la EZ Car que usamos, que tenéis de Thunder para poder cargar en nuestra red. Sabéis que con esta tarjeta tú ya la has usado, pero podéis cargar en cualquier estación de Thunder, y las que no son de Thunder, la mayor parte de las estaciones o puntos de carga que tenemos en Europa, con lo cual tú que haces bastantes viajes te va a ser bastante útil, y a vosotros igualmente en Whipping. Bueno, pues vamos a empezar por una pregunta que hemos puesto de norma para hacer a todos los que vienen, y que es ¿cómo fue tu primer viaje en vehículo eléctrico y cómo ha sido el último? Para ver esa evolución. Pues mi primer viaje en un vehículo eléctrico es finales del año 2016. Y además muy ligado a la competición, porque habíamos logrado el campeonato de España en nuestro primer título, que lo habíamos conseguido en un híbrido no enchufable de aquello. Sí. Y entonces, una vez que ganas un título nacional y queda alguna prueba por disputarse, lo más inteligente o lo menos ridículo es competir en otra categoría, porque si compites en la misma categoría y tienes la mala fortuna de que por cualquier cosa tienes una descalificación, ese resultado se mantiene. Entonces hay que cambiar de categoría para seguir estando en la disciplina. Entonces, bueno, fuimos a competir a Madrid, a un eco-rally de Madrid, y nuestra primera aventura data de ese final de 2017. ¿Y cómo fue? Muy distinto a como soy. Muy distinto a como soy porque, claro, era un Kia Soul que daba 120 kilómetros de autonomía. Pues desde Santander hasta Madrid tuvimos que hacer unas cuantas paradas y organizar mucho logísticamente, algo que ahora es tan sencillo, de aquella fue un quebradero de cabeza, claro. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido tu último viaje? Pues mi último viaje está muy reciente. Hemos venido esta mañana de Santander a Palencia y... Eso es un paseo. Un paseo, no es nada. Facilísimo. Sí. Perfecto. Pues en mi caso el primer contacto con un vehículo eléctrico fue cuando estábamos poniendo en marcha Guppy en Cantabria, y fue con un Zoe Neo de tercera generación que escogimos por autonomía y porque ya Guppy Asturias tenía la tecnología para hacer el car sharing de ese vehículo muy madura. Y el último pues igual con Eneko y viniendo en un EV6 GT. Bien. Ha cambiado bastante. Lo tuyo ha sido más fácil porque ha sido en poco tiempo los dos, entonces no has notado. Pero de un vehículo a otro se nota la diferencia. Encima ha venido de copiloto y entonces es más fácil todavía. O sea, hoy ni sabéis para cargar, ni habéis hecho nada. Prácticamente salís de casa, llegas y habéis aparcado aquí y vuelta para casa. Tal cual. Está bien. Oye, aquí me han apuntado que te haga la pregunta que estábamos hablando antes de la comida. Me la han chivado, digo, bueno, lo habíamos hablado, pero no, a lo mejor no era el momento, pero venga, vamos a hacerla. ¿Qué has hecho hoy viniéndote para Palencia en coche eléctrico? Pues cuando ya estábamos en Palencia, estábamos ya en la provincia de Palencia, pues me he comprado un coche por teléfono eléctrico. Bueno. He hecho la transferencia para señalizar un coche, sí. Ni comercio online ni nada, ¿no? Oye, toma, pum, rápido y... Sí. Bueno, ya la semana pasada había estado probando diferentes unidades, diferentes marcas y nada. Bueno. Pues otro usuario más de vehículo eléctrico a nivel particular, ya no solo profesional. Sí. Eso está bien. ¿Qué coche ha sido? Un Mini Cooper SE. Un coche divertido. Sí. Un coche muy divertido. Pues vamos a disfrutarle. Bueno, Eneko, vamos a ver. El tema del rally, que yo te lo preguntaba antes, pero bueno, para que lo entendamos todos, ¿vale? Y creo que es importante porque con todo el que hablo tiene la misma duda.
O sea, el ecorrally está muy bien, es fantástico, pero ¿qué es lo que se puntúa ahí? Es decir, consumir lo mínimo posible en todo el trayecto, tener un tiempo de llegada y consumir, cómo puntúa el trayecto, lo que consumes versus el tiempo que tardas. Oye, explícanos un poco, porque los neófitos en esto nos cuesta mucho entenderlo. Cuando vimos rally o vimos competición, siempre vamos a que llega antes, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona todo esto del ecorrally? Es la eterna pregunta. Al final se trata de buscar un buen equilibrio. El organizador lo que te da es un libro de ruta, una ruta secreta, te lo da 1 hora antes de cada prueba. Entonces, en ese libro de ruta te vas a encontrar cada cruce, desde el cruce desde la salida del parque cerrado hasta el inicio del primer tramo y así hasta la vuelta. Entonces, cada cruce es una aventura. De hecho, nuestro copiloto no se denomina copiloto, se llama navegante, porque tiene que ir navegando cada cruce. Claro, al final es un recorrido secreto, excepto si es un rally que has corrido muchas veces o es una zona en la que conoces, que más o menos te puedes orientar y te puedes situar y te pueden sonar ciertas zonas, pero vas descubriendo cruce a cruce. O sea, más o menos es como cuando haces una navegación, no sé si en moto o road, que te mandan y te dicen, y tienes que pasar por estos waypoints. Eso es. Y tienes que hacerlo en X tiempo y tú tienes que buscarte la vida. Entonces lo que hacéis es, me imagino, usar algún sistema de navegación propio que tenga el coche o que lleváis vosotros en dispositivos. Sí. Y con eso vais haciendo los cálculos de rutas, ¿no? Eso es, bueno, la ruta en sí, ya te digo, te la da el organizador, entonces vas descubriendo la cruce a cruce. Nosotros llevamos, en vez de utilizar el odómetro propio del coche, llevamos un aparato adicional que lo que hacemos es, mediante unas sondas a las ruedas no motrices, para no perder metros y que no patine y que la medición sea real, lo que hacemos es cruce a cruce, metro a metro, ya te digo, igual puede haber un cruce en 6 kilómetros, 312 metros a la derecha, y puede haber alguna indicación o no. Y a lo mejor hay otro cruce 30 metros adelante o detrás que es muy similar. Entonces tienes que afinar mucho, tienes que ir dibujando la carretera como la ha medido el organizador, que es muy pegadito a la línea derecha. Si tú vas trazando, vas engañándote de metros, entonces llegas mal de metros al cruce y te puedes equivocar. Eso es curioso. Entonces, claro, la conducción no es una conducción óptima para ir a la máxima velocidad en el trazado, correcto, sino una conducción óptima para ajustarte a la línea exterior para llevar los metros. O sea, que se miden por la línea exterior siempre. Yo pensé que se medían por la línea central. No, siempre por la parte derecha, y lo que hacemos es, en aquellos momentos en los que crees que vas un poco justo y que necesitas ir más rápido, muerdes. O sea, digamos que el sentido común te hace trazar, pero tienes que ser capaz de intuir cuánto has trazado para meter esos metros manualmente al odómetro que llamamos nosotros y decir, ¿cuánto creemos que hemos mordido aquí? Pues 8 metros, pues le meto 8. Y luego, claro, ese nivel de acierto o de error que tengas es el que vas a llegar con el desfase a ese cruce, que te puede hacer que te pierdas, o que cada punto secreto que haya por el medio, cronometrado por el organizador, que no conoces cuál es un waypoint, pero es secreto, vas a tener el error. ¿Y cuándo vas recibiendo feedback de cómo vas? ¿Tenéis a lo largo de la carrera un feedback de cuánto tiempo llevas, cuántos metros llevas? ¿En algún momento te dan información? ¿O hasta que no terminas todo el trayecto, todo el tramo, no el enlace? Hasta que el último participante no cruza la meta del primer tramo, no sale el tramo completo. Digamos que habría ventajas si los demás supieran cómo son los cronometrajes, porque, por ejemplo, si tú ves que en el punto secreto del kilómetro 17, más o menos, por ejemplo, sí, todos los de adelante van picando por retraso, dices, aquí puede haber algo, igual está complicado, está mojado, es estrecho, voy a correr un poquito para anticiparme. Entonces, para que todo el mundo tenga las mismas condiciones de cronometraje, hasta que no pasa el último por meta, no se publica el tramo completo. Vale, y eso es la regularidad. Eso es la regularidad. Vale, y adicionalmente a la regularidad hay un tema de consumo. Correcto, que ahí está el verdadero quid de la cuestión, porque al final necesitas la estrategia tiene que ir para que el equilibrio sea bueno. Entonces, si haces una muy buena regularidad, probablemente estés condicionando la eficiencia, y si haces una muy buena eficiencia, seguro que te está cayendo una panadera de puntos en la regularidad tremenda. Entonces, hay que buscar el equilibrio. ¿Y cómo hacen, me refiero, cómo haces el tema de los kilómetros y el tiempo? O sea, ellos te marcan un tiempo que realmente está acorde a las velocidades de la vía, o es un tiempo que tienes que ir siempre apurado, o sea, siempre al límite de las velocidades de la vía para cumplirlo, o vas holgado y te permite ir con unos márgenes de seguridad amplios? No, a ver, al final siempre son pruebas a carretera abierta, con lo cual la circulación es con otros vehículos. Claro. Entonces, las velocidades siempre van a ser inferiores al máximo de cada vía. Vale, entonces la velocidad media que te dan ellos del tramo siempre tienes un margen de seguridad para poder recuperar en un momento dado, ¿no? Siempre. O sea que al final no vamos, si es de 120, no vais a ir a 120, vais a ir a velocidades de 100, 110. No, incluso fíjate, voy más allá. En los enlaces sí que las velocidades pueden ser... De hecho, en los enlaces se controlan las velocidades mínimas
para que no vayamos haciendo atasco, digamos, porque claro, todo el mundo en un enlace intentaría optimizar, entonces iríamos mucho más despacio. Eso todo, claro, el reglamento de este campeonato es un reglamento muy vivo, porque como es una categoría tan nueva, al final hay siempre... Sí, es lo que hablábamos eso es como el doping, siempre vamos por delante de la reglamentación, ¿no? Pues un poquito pasa también aquí, entonces se van haciendo las reglamentaciones, incluso durante el año sacan anexos para ver cosas que en el rally anterior ha pasado y que no vuelva a pasar, pues... Por ejemplo, marcar una velocidad mínima en una autovía. Pues si llevas un dispositivo en el coche, si vas por debajo de 80 empieza a pitar y si sigues por debajo de 80 te penalizan. Entonces tienes que ir a una velocidad superior a 80. Siempre. Que ya es suficientemente baja por una autovía, ¿eh? Eso es. Pero claro, realmente puedes ir hasta 60, pero a 60 ya empezamos a ver que puede ser algo peligroso, no es buena imagen para el campeonato, para los vehículos eléctricos. Entonces, bueno, siempre lo que se hace es intentar hacerlo en pos de la... Porque lo que hablamos es que los enlaces también cuentan, los consumos de los enlaces. Sí, en el Campeonato de España cuentan los enlaces también, en el Campeonato Internacional no. El Campeonato Internacional va una vuelta más allá. Entonces hay otros recursos también a través de la Federación Internacional y entonces ya hemos conectado en el dispositivo OBD del coche, llevamos un dispositivo que lo que hace es absorbe los datos desde el inicio del tramo hasta el final del tramo y los enlaces los desecha. Me parece lo más óptimo para evitar... Sí, luego nosotros lo que hacemos es... que te ponga un tiempo máximo en los enlaces para que no vayas ahí durmiendo, pero siempre que eso te coja... Siempre tienes una hora de salida en los enlaces. Los enlaces son cómodos para llegar allí con 3-4 minutos antes. No hay en principio problema. En los enlaces ni ganas ni pierdes una prueba. Siempre va a ser en los tramos en donde tienes que demostrar que eres capaz de ir a la velocidad que te marca el organizador. Al final siempre decimos aquí, y parece una broma pero no lo es, que gana el rally el menos malo. Porque el rally no lo gana el más veloz que decías antes, lo gana el que menos penaliza, con lo cual al final partimos todos de cero y si te adelantas penalizas por adelanto, si te retrasas penalizas por retraso, con lo cual gana el que más se acerca a la hora ideal de paso. Vale, que de esa forma evitas el correr en exceso y ir demasiado despacio. Siempre. Y cuando tú haces una regularidad perfecta, digamos, he hecho una regularidad, la he clavado, ¿cuánto o cómo te puntúa el consumo en el vehículo? El consumo del vehículo en el Campeonato de España es una lectura directamente al punto de recarga. Entonces entran otras variables, las pérdidas de carga y así. Pero ¿el coche sale al 100% lleno? Siempre. Pero 100%. 100%. Vale. Porque sabes que se pegan los coches ahí eternamente a 99 para recalcular, equilibrar celdas. 100%. Vale. Todo el mundo sale al 100% porque normalmente la etapa empieza, suele ser un sábado por la mañana. Hablo en campeonato nacional, en los campeonatos internacionales las competiciones suelen ser viernes, sábado y domingo, excepto Monte Carlo, que es un rally que suele ser miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero si salimos un sábado, por la mañana sales al 100% y cuando llegas al parque de recarga por la noche, pues llegarás a un 35, a un 50, dependiendo de la batería de cada vehículo. Vale, entonces miden cuánta energía has cargado en el vehículo para volver a llenar al 100%. Eso es. Y eso es lo que divides en total de tramo. Correcto. Y ahora, ¿cuánto te puntúa o qué porcentaje de la puntuación son la regularidad y son los consumos? Lo que se hace es, se multiplica el factor que da la regularidad. La regularidad, por ejemplo, imagínate, un eco-rally que tiene 180 puntos secretos y haces una media de 0,4 segundos de penalización media en 180 controles secretos que no sabes dónde están. Eso es hacer al cronómetro, tac, tac. Sí. Eso es 0,4. Un segundo. O sea, la precisión es mucho. Muy mucho. O sea, eso es una precisión de la leche. Y el tema de la eficiencia, lo que se hace es, da otro factor también. Lo que se hace es, se compara, se multiplica por el WLTP de cada vehículo. El WLTP en carretera abierta, en mixto, en urbano... Porque tienen 3 consumos diferentes. En principio el mixto. El mixto. Eso es. En principio el mixto. Entonces se multiplica el factor que da de la regularidad por el factor que da de la eficiencia y con ese resultado es cuando sale la clasificación final. Por eso te digo que hay que buscar el equilibrio. Muchas veces, a lo mejor si ganas en regularidad y haces una mala eficiencia, caes. Pero compites contra el WLTP de tu vehículo. De tu vehículo. No compites contra otro competidor. No, tú compites contra tu vehículo. Vale. No es lo mismo un vehículo de 2.200 kilos que un coche de 1.400. Esa yo creo que es la duda del 90% de la gente. Oye, si tú llevas un coche de 3 toneladas y llevas un coche de 1.200 kilos, pues oye, es imposible que ganes. Tú compites contra tu propio consumo homologado por tu marca. Vale. O sea, que al final hay que ser
muy eficiente en el consumo, pero también hay que ser muy fino en la conducción, vamos a dejarlo así, para que esos tiempos, esos puntos intermedios no nos desviemos mucho. Normalmente el resultado final suele estar más cercano al que hace muy bien una regularidad que al consumo. Si tú haces muy buen consumo, pero en regularidad no estás entre los 10 primeros, olvídate. Sin embargo, si tú estás en el top 5 de que la es más regularidad, importante la conducción, la regularidad, que la eficiencia. La eficiencia te ayuda a que, en lo que dices tú, los 10 primeros, que uno gane más o menos porque ha sido un poco más eficiente. Eso es. Pero para estar ahí, primero tienes que tener una regularidad muy buena. Claro, también esto ha ido cambiando durante estos últimos años, porque al final se veía que las reglas del juego no es lo mismo. Alguien que ha ido haciendo regularidad es que tampoco ha competido lo mismo que tú. Entonces, al final hay que buscar la variable, y bueno, la variable va enfocada un poquito a que la regularidad sea buena. Vale. Curioso. Y hacemos muchas cuentas. Entonces. No, o sea, yo vamos a ver, yo muchas veces voy haciendo cuentas en el coche, pero vamos, es cuentas por entretenerte, ¿no? Vas conduciendo y dices, a ver, tengo este consumo, tengo un 48% de batería, pues yo creo que con esto hago 180 o 200 kilómetros, vale, pero te vas haciendo tus cuentas. Sí. Pues para la parada que quiero hacer, llegaré con un 14, un 15, y bien. Pero son cuentas mentales que te vas haciendo a que nos gusta. Que no le gusta, pues el tira y los kilómetros que pone. Pero en este caso tiene que ser brutal, porque al final tienes que estar viendo cada momento, cada waypoint, cómo voy en este tramo, si me desvía 1 segundo, 2, 3. Es que estamos hablando de menos de 1 segundo de desvíos en los waypoints. Al final, ¿qué media de diferencia de desvío tenéis en los waypoints de media en un trayecto habitual? Mira, por ejemplo, el último Eco Rally que hemos competido, que era puntual tanto para el Campeonato de España como para el Campeonato Internacional, hemos hecho 0,4 de media. 0,30 y algo. La media es desvío. 0,4 de desvío. Es que no es nada. No es nada. Eso en carreteras muy estrechas, a un ritmo bien, o sea, a 50 km por hora, que suena fácil, pero un waypoint puede estar en el vértice de una curva a 50 km por hora. En carretera bien. Claro que no se va de paseo tampoco. No, claro. A lo que me refiero es que yo, que alguna vez hago muchas veces los mismos tramos, ¿no? Entonces voy a Madrid y suelo ir por una carretera siempre y vuelvo por otra. Pues al final, más o menos, lo que me entretengo es a ver hoy cuánto tardo en hacer de este punto del pueblo a este otro punto de la incorporación a la autovía, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, pues sé que tardo 40 minutos de media. Pues ya está, pues un día tardo 39, otro día tardo 43, otro... Pero estás ahí, que te mueves en más o menos 5 minutos, y en más o menos 5 minutos me he cogido 2 tractores, ahora que están con la recogida de la uva, pues me he cogido 4 tractores que están recogiendo la uva y me he ido 5 minutos más, que no es, pero que es, entonces en lo vuestro, que tienes que hablar de menos de 1 segundo, no es fácil, ¿eh? Es un drama, cuando vas por la carretera y de repente ves al fondo, 600 metros adelante, un camión, un tractor, lo que sea, y dices... Le dices al de al lado, ¿lo has visto? Sí, calla. O sea, entre nosotros intentamos, y dice, ¿cuándo es el siguiente cruce? Pues en 600 metros a la derecha. Bueno, venga, a ver si él tira de frente o lo que sea. Y si no, tienes que intentar solventar el problema de la mejor manera que puedas. Sí, porque al final el frenar y ponerte detrás de él ya es destrozar toda la media. Es un retraso ya. Claro, porque vas perdiendo minutos o perdiendo segundos que luego tienes que recuperar, y como te pillo un waypoint entre medias, pues a lo mejor has perdido 1 minuto de ese waypoint. Y encima tienes que correr para ponerte en hora para el siguiente waypoint, con lo que la eficiencia también se va... Se te va a penalizar. ¿Te miden velocidades máximas y mínimas? Sí. O sea, no puedes pasar de una cierta velocidad máxima. Siempre. Y si no te penalizan, con lo cual son las mismas. Eso es. Claro, por eso te preguntaba al principio... Puedes recuperar dentro de unos baremos también siempre. O sea, no puedes recuperar si vas con 1 minuto de retraso porque te has perdido en un cruce, tienes que recuperar dentro de un límite. Al 15, el 20% de la velocidad máxima que tenga esa vía. O sea, tú no puedes ir más arriba porque al final estás compartiendo vía. Un 15-20% por encima de la velocidad de vía es sanción, ¿eh? No, perdón, de la vía no, de la media que está puesta en el roadbook, y normalmente suele ser por debajo de la vía. Sí, o sea, para tener ese margen. Para siempre tener ese margen, vale, tiene sentido. Pues si no, es complicado. Bueno, ¿y qué expectativas de crecimiento? ¿Qué vais a hacer? ¿Hacia dónde va esto? Porque al final me has hablado del mercado, o sea, la competición nacional, la competición internacional, ¿dónde estáis compitiendo? Los títulos que tenéis, ¿qué queréis hacer? Bueno, en principio yo creo que de lo que se trata con esta especialidad es de acercar el vehículo eléctrico al usuario de a pie. Uh-huh. Igual que en los rallies de velocidad se trata de alejar lo máximo posible de las grandes urbes, aquí se trata precisamente de lo contrario. Se trata de acercar, de que esos parques cerrados sean como una exposición para que el usuario vea. De hecho, los vehículos con los que competimos son de estricta serie. O sea, ves nuestro coche, parece que es un coche de ciencia ficción porque está lleno de pegatinas, de patrocinadores, pero es de estricta serie. O
O sea, lo único que podemos variar es que tenemos, lo que te digo, un dispositivo adicional para medir los metros perfectos y podemos jugar un poquito con la presión de las ruedas dentro de unos límites también. ¿Qué beneficia el consumo? Hombre, al final es un principio físico. Cuanto más, si tienes más rodadura, claro, o sea, cuanto más hinchadas estén las ruedas, menos superficie. ¿cuánto te dejan sobrepasarte del...? Un 15%. Un 15%, bien. O sea, que un 15%. Vale, es curioso. Hay que jugar con ello. Y de hecho es algo que muchas veces cuando das igual una charla sobre conducción eficiente y así, me parece que es algo básico. Yo lo de las ruedas, yo soy muy maniático con eso, lo reconozco. O sea, yo en cuanto está pitando, está el coche hinchándose las ruedas, o sea, es automático. Y cada vez que cojo el coche de la mujer, los fines de semana, digo, pero si tienes otra la presión de neumáticos, digo, voy a echar aire a las ruedas, digo, ya lo llevo yo. Pero es así, es habitual. Sí. O sea, está la luz naranja cada 2 semanas encendida en el coche de mi mujer. Pues eso ya es muy tarde. Ya, pero... Normalmente, mira, yo algo que me sorprendió mucho en las primeras veces que íbamos a Portugal a competir, las gasolineras, si te fijas, tienen una cantidad de vehículos yendo a mirar las presiones de las ruedas terribles. Portugal, al final, como tiene muchísimas carreteras adoquinadas, los neumáticos sufren mucho más. Claro. Y están constantemente revisando presiones. Y es que revisar presiones es, por un lado, mucho más eficiente el vehículo, y por otro, el consumible lo haces durar mucho más. La rueda la destrozas, porque al final lo que yo veo es... apoyas mal. Yo, por ejemplo, normalmente el coche mío gasto planos, gasto muy bien. El coche de la mujer, cuando cambiamos las ruedas, digo, pues que están gastadas por fuera, por dentro están enteras. O sea, pues al final la rueda no apoya como tiene que apoyar. Claro, eso es. Y ahí, ya por salir un poco del tema y preguntar, cuando tú coges un coche te da dos presiones, lleno o vacío. Sí. ¿Qué presión tomáis de medida? ¿La de lleno o la de vacío? La de vacío. La de vacío. Sí, al final las condiciones lo que se tratan es de simular. Asemejar, eso es. Al final nosotros vamos solamente piloto y copiloto, un maletero vacío y tal. Entonces, vale. O sea que prácticamente llevas condiciones de lleno cuando vas de vacío. Eso es. Vale, así llevo yo el coche. Normalmente le llevo, voy yo solo, pero le llevo en condiciones de lleno. Siempre. Sí, mucho o sea, voy con la presión alta. Me parece más cómodo. Además ahora hay muchísimo desarrollo también y muchísima tecnología para los neumáticos, para los vehículos eléctricos. Porque claro, antiguamente el sonido del neumático no estaba tan cuidado como ahora porque no hacía mucha falta. Al final el ruido mecánico solapaba ese ruido de la banda rodadura y tal. Ahora se nota mucho. Ahora se nota mucho. Yo en el coche mío solo hay 2 modelos de rueda compatibles, de los que conozco, y ahora ha salido un tercer modelo de rueda que lo voy a poner para probar, porque dicen que precisamente eso reduce todavía más el ruido de rodadura. Sí. Y en un coche eléctrico se nota mucho. Pero la verdad que mucho. Aparte, yo por lo menos, y puede ser percepción o psicológico, lo noto más blando. O sea, cuando conduces un coche con las presiones bajas, lo noto mucho más blando el coche. Entonces, es mi percepción, ¿eh? Sí, al final flaneas un poquito. Sí, lo noto más blando. Sí. Entonces, no voy igual de cómodo, de seguro, de... Y sí que lo notas, Pero bueno, es curioso. Es una parte importante dentro del vehículo para la seguridad y para la eficiencia. O sea, yo creo que es algo que no nos cuesta mucho el controlarlo. Es ir a medir la presión. Tal cual. No tiene nada, es que es muy sencillo. Los coches te lo indican, pero ir a la máquina y darlo. Sí. Pero al final muchas máquinas son de €1, pues echas €1, marcas la presión enchufas, pi, listo. Sí. Siguiente rueda, pi, listo. Siguiente rueda, listo. 2 minutos. Sí, que es que no trata más. Antes era más rollo porque tenías que ir con el manómetro ahí. Sí, pero eso está bien. Y en los rallies internacionales, ¿por dónde corres? Pues vamos haciendo un tour interesante. Tenemos la suerte de que en la península ibérica hay 3 de los mejores rallies del campeonato internacional. Entonces, Castellón es uno de ellos, uno de los rallies pioneros. Este año ha hecho su 10ª edición. O sea, son muchos años ya apostando por la electromovilidad con el deporte. A Coruña es una prueba que este año ha entrado también dentro del calendario internacional. Hasta ahora era Bilbao, pero Bilbao se bajó del carro la temporada pasada y este año ha tomado el relevo a Coruña. Y luego Portugal es un pedazo de rally que también está en la península ibérica. Al final podemos disfrutar de 3 rallies importantes dentro de un radio de acción cómodo, porque al final no requiere grandes desplazamientos. Pero bueno, luego competimos en Italia en Dolomitas, competimos en Montecarlo, competimos en Eslovenia, competimos en la República Checa. Todos estos rallies, supongo que como los camiones que nos encontramos por ahí de carreras, ¿no? Que va el camión con el coche y luego vosotros vais en avión a llegar al rally o no sé, o en tren. O como... Esa es la parte que todo el mundo cree. Y nosotros hacemos la divertida, porque a mí realmente es algo que me gusta, ¿eh? Y nosotros lo hacemos rodando.
Claro. Sí que es cierto que en estas primeras ediciones, mi primer Monte Carlo fue 2017, competimos con el mismo Kia Soul que decíamos antes que competimos en aquel Rally de Madrid, y competimos en un Kia Soul en Monte Carlo, que era un rally en línea además, empezaba en París, en la zona sur, en Fontainebleau, y de ahí ibas bajando, acercándote pues hacia Gap, ibas acercándote por los Prealpes y tal, hasta Monte Carlo, ¿no? Y la última etapa hacías Monte Carlo con la mítica Noche del Turini y todo esto. De hecho nos dio la salida del Príncipe Alberto de Mónaco, tal, estuvo Qué bueno. muy chulo, 2017. En aquella edición nos llevamos el coche, Era complicado como dices, ir con él. furgoneta, un remolque y el coche encima. Sí, Había 120 kilómetros de autonomía, era impensable ir hasta París con ello, era un poco locura porque llegabas allí, iba a empezar el rally y estabas fundido, ya psicológicamente y físicamente estabas hecho polvo. Literalmente. De hecho, recuerdo que nosotros llevamos trabajando con Kia muchísimos años y nos facilitaron el acceso a los concesionarios, pero claro, es que estamos hablando que aunque tuvieras el acceso al concesionario, la máquina cargaba a 22. Estábamos allí cargando 2 horas el coche. Era ¿Qué me vas muy a contar lento. de eso? De hecho, tengo el recuerdo de que nos dieron la salida en Fontainebleau y nos dijeron, era a las 12 del mediodía, y nos dijeron, bueno, mañana el Ecorally empieza en Onel-le-Château, en un circuito que había allí, y empieza a las 6 de la tarde. Con lo cual hacías cuentas y decías, 30 horas. Bueno, nos vemos ahí, 600 kilómetros. Ya, 600 kilómetros, 30 horas, nos sobraron 40 minutos. O sea, nos tuvimos que parar en un supermercado Leclerc, hacernos la tarjeta del supermercado para poder cargar en las máquinas. ¿Cómo me suena eso? ¡Qué odisea! ¡Qué odisea! Llegamos a la salida. Era una etapa de concentración que llamaban. Yo estaba molido ya, digo, ya también hemos empezado, Virgen Santa. Madre mía. Bueno, pues, no, lógico. Bueno, pero al final eso también aprendes y conoces muchos países y sobre todo el usar el vehículo eléctrico en diferentes ciudades o diferentes países, que cambiará mucho de un sitio a otro. Cambia muchísimo. Al final, en España ahora estamos acercándonos ya al punto ideal. Pero Francia, por ejemplo, en este aspecto tiene una infraestructura brutal. Cuando vas por Europa, en principio no hay ningún problema. Nosotros hemos tenido siempre muchísimas facilidades para poder ir rodando y para volver rodando sin ningún tipo de problema. Claro, pues eso es fantástico. Nosotros, yo hice un viaje hace poco, que lo hablábamos en otra charla, por toda Europa, y la verdad que, bueno, aprendes y vas viendo cómo funciona en cada sitio, las casuísticas de cada país y lo cómodo, lo complicado que es. Pero bueno, ya para Eslovenia y esas zonas, pues a lo mejor tienes algunos países que pasas un poco más complicados. Ha sido sencillo, la verdad es que ha sido muy sencillo. Sí que es cierto que, claro, cuando lo comparas con cosas que has vivido hace 7 u 8 años, que decías el otro día en otra charla un taco de tarjetas así, claro. Yo también tengo un taco de tarjetas así. Es que claro, tú has empezado, si le decimos a Juan que ahora se vaya para allá, dice, a fallo vámonos, pero los que lo hemos sufrido y lo hemos padecido, ahora es todo sencillo. Ahora es facilísimo y todo. Es fantástico. Sí. Fantástico. Nosotros ahora, por ejemplo, dices, en 2 semanas, en menos de 2 semanas, vamos a Monte Carlo. Monte Carlo es que se hace en el día. Ya. Es facilísimo. O sea, yo creo que en el día, holgado, sin pegarte el megapalizón, en torno a los 1.000 kilómetros, 1.200 kilómetros, puedes hacer en el día sin ningún tipo de problema. Sin ningún problema. A partir de ahí ya empiezas a complicarte, pero me da igual que sea gasolina. Sí, claro. Claro. O sea, a partir de los 1.000 kilómetros, depende. Si es autovía, los 1.000 kilómetros los haces bien, porque al final vas a hacer un par de paradas, 2 o 3 paradas que te hacen falta para estirar un poco las piernas. Y a partir de esas cifras ya empiezas a cansarte porque no da. Pero vamos, en combustión, en eléctrico y en todo. Sea. Pues yo hoy en día, para mí, el eléctrico es igual que el combustión. O sea, yo no noto ninguna diferencia en ningún viaje largo porque yo paro habitualmente. Entonces, si vas solo, pues a lo mejor le puedes ganar 10-15 minutos con el vehículo de combustión eléctrico, en el mejor escenario posible. Si vas con familia, no le ganas nada. Pero nada de nada. Entonces, eso pararse totalmente. al baño a tomar un café o porque los niños están rebeldes. ¿No? Totalmente. Entonces, ahora lo que vais a hacer a nivel profesional, ¿qué queréis seguir haciendo? ¿Seguir haciendo rallies? ¿Queréis hacer alguna cosa nueva? ¿Queréis cambiar algo? Bueno, yo creo que... Juan se ha presentado aquí muy modestamente que tal, pero yo creo que su principal tarea, aunque no lo dice, es que es mi manager también, entonces... Va a currar de narices ahora. Yo creo que la parte deportiva tiene su importancia dentro de nuestro proyecto. Yo al final... ahora como se dice, llevo los kilovatios en las venas, ¿no? Antes se decía llevo la gasolina en las venas. Sí. Yo al final necesito seguir compitiendo. O sea, es algo que he competido desde pequeño en otras disciplinas, pues atletismo cuando era joven, luego competí en escalextric, con lo cual
Yo ya me dedicaba a carreras de coches eléctricos hace muchos años. Se puede competir a todo. O sea, puedes competir a las canicas, puedes competir a lo que quieras. La competición, si la llevas dentro, la llevas dentro. Correcto. Entonces, a pesar de que a nivel de... Esto de verdad, que se me entienda lo digo con todo el cariño del mundo, y llega un momento en el que a nivel deportivo es difícil tener retos que te ilusionen cuando tienes 6 títulos nacionales, 2 títulos internacionales, cuando has ganado Monte Carlo, has ganado Portugal, que son rallies importantes. Entonces es difícil marcarse un reto que te ilusione. Entonces ahora yo creo que vamos a tirar más un poquito, mantenemos la parte del deporte, porque necesito eso para mi día a día, para vivir. Juan me echa la bronca a veces, pero hay que hacerlo, hay que disfrutar, macho. O sea, para mí el disfrute y que te guste lo que haces y que vayas motivado a hacer lo que haces cada día, es vital. Sí. Entonces, si te gusta la competición, hay que mantener la competición en alguna parte. Además es que soy un fiel creyente que en esto de evangelizar, que se utiliza, creo que el deporte puede ser un perfecto canalizador para mucho de todo esto. Entonces, bueno, sí que es cierto que no me apetece pegarme un campeonato de 15 pruebas y estar fuera de casa tantísimo y viajar tantísimo, pero esas 3-4 carreritas al año que me ilusionan y que me gustan y que me apetecen, sí que es algo Monte que Carlo, ese Monte Carlo, Portugal, esta península ibérica más Monte Carlo, creo que es algo que me sigue ilusionando. Pero sí que es cierto que la parte social y la parte de comunicación que va asociada a esto cada día me gusta más también, y creo que es de vital importancia seguir haciéndolo. Al final, fuera parte de la competición, que al final hay 4 carreras que me ilusionan y que me apetece seguir haciéndolas, hay que hacerlas. Creo que ahora tenemos una obligación también nosotros, que es un poco la de comunicar. Sí. Y la parte social también que va asociada a esto, ¿no? Creo que tenemos que empezar a intentar devolver a la sociedad la fortuna que hemos tenido en poder, con mucho trabajo, pero lograr esos títulos y esos triunfos, pues intentar devolverse a la sociedad de la manera que mejor podamos. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al final, hablaba yo con unos amigos hace poco, una de las partes que más motiva a una persona y que más satisfacción le da es el devolver o el ayudar o el aportar. Al final, cuando te pones a pensar, son las cosas que te acuerdas y los momentos que te hacen disfrutar. Tienes que tener unos momentos de ocio y disfrute que son básicos, que para ti son esas carreras esas que hay que hacer, y es lo que te gusta. Luego esa parte de devolverle a la sociedad y de aportar tu granito de arena, creo que es muy positivo y es importante y es vital. Yo creo que todos lo hacemos en mayor o menor medida, cada uno en función de sus posibilidades, lógicamente. Y es así, o sea, es la base. Y luego la divulgación y la información. En un mundo como estamos de la electromovilidad, que estamos empezando, es muy importante hacer esa divulgación y hacer esa comunicación de la electromovilidad, porque realmente hay mucho desconocimiento al respecto. Pues muchísimo. Al final se trata de, por lo menos por la parte que a mí me atañe, cuando tienes conversaciones de barra de bar, que llamamos siempre, ¿no? Es la de intentar evitar el cuñadismo que tenemos en este país, que todo el mundo cree que sabe, que le han dicho, que le contaron, que le dijeron, pero la realidad es otra. Sí, la realidad es que, y lo hablamos con todos los que venimos, que un coche eléctrico, un vehículo de combustión, a la hora del día a día, no tienes ninguna diferencia. O sea, no tienes ningún problema y tienes muchas ventajas. Es que es al revés. Sí. Porque yo siempre lo digo, o sea, si tu uso normal del vehículo es hacer 40, 50, 60 kilómetros, como el uso habitual del vehículo del 90% de la población española, tu vida ha mejorado enormemente, porque no vas a tener que ir a una gasolinera 10, 20 o 30 veces al año. Solo vas a ir a cargar cuando te vayas a hacer ese viaje largo de vacaciones, que al final en todas las familias se hace el viaje de verano y quizás haces el viaje en Semana Santa o en Navidades, que te mueves, pero normalmente en Navidades suele ser más cercano. Pues ya está, esos 2 viajes al año son tus paradas de carga. El resto del año te has olvidado lo que es una estación de servicio. La típica frase que en el norte escuchas es que ¿y cuando voy a Cádiz? Y dices, te vas y paras. Pero vas muchas veces al año, ¿no? Hay gente que todas las semanas 3 veces, claro. O como... pero es así. Pero yo siempre lo he dicho, y nosotros cuando montamos la empresa, al final se trata de dar libertad al usuario. Y para dar libertad al usuario es el hipotético viaje de que me voy de Coruña a Cádiz, que yo creo que es de las distancias más largas, o de Coruña a Barcelona, que son las distancias más largas que tenemos en la península. ¿Cómo lo hago? Pues con total tranquilidad. Vas a hacer tus 2 paradas o tus 3 paradas de 15 minutos o de media hora, lo que tú necesites parar, porque por el coche con 15 minutos te vale, pero lo que tú necesites y ya está. Y vas a hacer el viaje con total tranquilidad y comodidad. Entonces, yo recuerdo cuando conocí a Eneco y me empezó a contar eso, que no, pues es que ahora me voy a República Checa. Y pensaba lo mismo, ¿no? Lo que comentabais antes. El camión ese, ¿eh? El camión, yo pensaba en el camión.
Y le dije, ¿y eso no lo comunicas? ¿Sabes? O sea, porque a mí me parece un cuaderno de bitácora muy chulo el explicar cómo un tipo que es campeón del mundo va a República Checa conduciendo su coche. Para mí creo que es parte de lo que tienes que comunicar. Sí. Porque la gente no piensa que se pueden hacer viajes así. Y la realidad es que les haces igual que con cualquier otro vehículo. Lo que hablamos antes. Yo creo que al final lo que nos diferencia de las marcas a las que representamos es precisamente eso, el que ahora somos capaces de comunicarlo y que somos capaces de contar nuestro viaje dándole normalidad, porque es que es normal. O sea, ya no se trata de que voy a contar esto, que voy a ser un superhéroe, que voy a contar que es normal, que si soy capaz de hacerlo yo, somos capaces de hacerlo cualquiera. Superhéroe o cosa complicada es cuando hablamos en 2017, cuando vas a Monte Carlo 2016, eso sí, claro. pero esto de ahora, claro. Pues es que no, es que es lo que hace cualquier trabajador comercial de cualquier empresa que se mueve a diario, cualquier persona. Tal cual. Un viaje normal, entonces eso yo creo que es importante. Y contar qué se hace con el coche, que se lleva y te vas conduciendo el coche, pues me parece muy positivo, porque al final al que tiene esa duda o esa incertidumbre se la eliminas. Y eso es importante. Eliminas miedos, o sea, al final, en mi caso, nuevo usuario de coche eléctrico. Se ha comprado uno viniendo para acá. Sí, ¿qué tal tus 2 primeras horas? De momento, bien. Hasta ahora puedo decir que bien. Creo que está cargando. Pero si tú puedes ir a República Checa, yo puedo ir a Madrid con mi coche, ¿sabes? Que al final y a República Checa también, ¿eh? También, pero me refiero que al final el viaje habitual, yo en mi caso, el coche le voy a utilizar para el día a día, pues lo que comentas tú, 40, 50, 60 kilómetros, 100 el día que te mueves un poco más, pero llegas a casa, le metes, yo le tengo garaje, pues le enchufo en el garaje a la toma doméstica y al día siguiente le tengo operativo. Es lo que hablábamos antes en la comida, que es que al final la mayor parte de la gente hace eso. Y lo que decías tú, con 2 kilovatios en un enchufe normal, tú cargas tu coche o los 2 coches que tienes. Sí. Que no hace falta más. Para el uso normal es más que suficiente. Nosotros en casa tenemos 2 coches eléctricos y una toma, un cargador en casa. Que te comentaba antes que yo había empleado la potencia hace poquito, pero he empleado la potencia porque yo hago muchísimos kilómetros al año, entonces muchas veces me coincidía que yo llegaba vacío de batería y estaba Patrick cargando el coche. Y digo, joder, bueno, pues nada, déjale aquí y mañana le cargo. Claro. Pero a lo mejor mañana me vuelvo a ir y por mi comodidad propia de no parar a la media hora o a la hora de salir, digo, no, le pongo ya hasta las 3 horas después de salir, no cargo. Y por eso amplío la potencia. Pero vamos, que es importante esto, porque yo amplío la potencia y yo no sabía que había tarifa de discriminación horaria para la potencia también, ¿vale? Que sí que existe en España. Entonces, yo tener 9,9 kilovatios en el horario barato me cuesta €1 al mes. Entonces, por €1 al mes, cuando estuve mirando en el horario de 12 a 8 de la mañana y todo el fin de semana, tengo 9 kilovatios. Y el resto del día tengo 4 kilovatios. Claro. Me sobra. Entonces, con eso yo sé que todas las noches lleno el coche, si lo necesito. Pero en este caso yo, como hago muchos kilómetros, lo necesito. Pues por €1 me salen los números. Entonces, no es que tenga que ponerle 20 euros de término de potencia. No, el término de potencia de pasar de 4 kilovatios a 9 por la noche es €1, 1,24, me parece que era 1,20. O sea, es ridículo. Entonces, cuando lo vi, me lo comentaron un día, digo, ponlo, pero ya. Claro. Pues así que te olvidas completamente de ello. Pero si no tienes ni siquiera un cargador, porque no quieres poner un cargador y lo quieres hacer de la forma más sencilla posible, lo que dices tú, un enchufe con el cable que viene en el coche, 2 kilovatios, enchufas al enchufe como que es un secador y estás cargando coche. Yo en casa tengo el garaje, lo tengo hipotecado, no guardamos el coche. Eso es allí, es muy habitual. Modo trastero, zona de trabajo, un poco tal, y yo cargo el coche fuera de casa. Saco al jardín un enchufe y ahí está. El otro día creo que lo comentábamos, pero es una cosa que nos pasa mucho en Francia, que la gente usa el garaje de trastero. Entonces los coches duermen en la calle. Entonces le dices, oye, ponte un punto de carga. No, ni de coña. Yo pongo una largadera y enchufo el coche. Porque mi coche duerme en la puerta del garaje. No duerme dentro del garaje. A 2 kilovatios, 10 horitas en casa hechas a la noche. Sí. Es que has ganado 20 kilovatios para el uso del día a día, es más que suficiente. Con eso ya tienes para hacer 100 kilómetros que no les haces la mitad de los días. Entonces, lo que decíamos antes, tú llegas hoy con un 10% de batería, le enchufas, mañana tienes un 30, un 40, al día siguiente le vuelves a enchufar porque has gastado 30 o 40 kilómetros, le vuelves a llenar y en 2 o 3 días le tienes al 100%, que tampoco lo necesitas al 100%, salvo que hagas un viaje largo. Eso es. Y tampoco necesitas salir al 100%, porque hay gente que no tiene cargador en casa y tiene coche eléctrico. O sea, no es una necesidad, es una comodidad extra. Sí. Pero no es una necesidad. En un vehículo de combustión nadie sueña con tener una gasolina en el garaje. Eso es lo que te iba a decir yo ahora, que nos lo pusieron un día como símil y me parece brutal. Nadie tiene una gasolinera en el garaje y todos hemos tenido coche de combustión. Exactamente. Ni tan siquiera un bidón de gasolina en casa. Ni un bidón. Una gasolina ya tiene que ser. Claro. Pero es así. Entonces, eso es la realidad. Bueno, y cambiando un poco al manager y Guppy.
Lo de Guppy está muy bien, pero tú no pierdes el foco. Lo primero es el business del señor y luego gestionamos Guppy. A nivel de movilidad eléctrica, vosotros estáis haciendo el car sharing compartido, ¿vale? De 100% eléctrico, que me parece muy importante. ¿Cuáles son las principales barreras que os encontréis al entrar en una ciudad nueva, como tú en Cantabria ahora mismo, en esa parte? Bueno, pues al final es principalmente que los ayuntamientos entiendan las ventajas de una movilidad compartida, que al final lo que haces es que menos coches entren en la ciudad. Para que te hagas una idea, Daniel, creo que hay unos 48.000 personas que todos los días entran en Santander. 48.000 se dice pronto. Se dice pronto a trabajar, a lo que sea, a estudiar. Entonces, en nuestros coches, un coche compartido en Madrid, la media está entre 10 y 15 alquileres diarios por coche. O sea, si tú consigues... Nosotros ahora mismo en Cantabria tenemos una flota de 50 Renault Zoe y 10 Tesla, 10 Model 3. Y al final, si tú consiguieras que pues 1.000 personas no utilizaran sus coches, estaríamos liberando muchos aparcamientos, estaríamos teniendo menos tráfico de coches que están generando emisiones, o sea, y todo eso va muy ligado también con las zonas de bajas emisiones, que todos los me lo estaba apuntando para hablarlo después. Y antes te comentaba comiendo que al final el coche en España está parado de media un 97%, que es lo que pasa en todos los países, ¿eh? Reino Unido creo que las cifras están en el 96, Estados Unidos en el 95, o sea, es algo habitual de todos los países. Y tenemos un coche parado, qué mejor manera que compartirlo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué uso? O sea, no necesito datos ni quiero datos de estadísticas, ¿vale? Pero más o menos, ¿cuánto se estima que un vehículo de car sharing puede reducir en número de vehículos privados que entran a la ciudad en un día, aproximadamente? Bueno, va en función, como te decía, en función de... primero de la demanda. No tiene la misma demanda Santander que Madrid. Pero me imagino que vosotros podéis tener una estimación. No me interesa la ciudad ni el dato vuestro. Nosotros que entendemos que a lo mejor un vehículo de car sharing reduce, le invento la cifra, 10 coches de uso, porque por el uso, o 20, no sé. Para tener un rango, un número grueso. No, el dato que te decía ahora, más o menos unos 10 usos por coche diarios, que si tenemos 60, estamos en periodo de expansión y de crecer, pero bueno, unos 600 coches menos en Santander. Claro. Y estamos hablando con 60 coches 10 a 1, que al final es decir, si tú tienes 48.000 entradas y salidas de la ciudad, puedes reducirlas muchísimo. Quizás no puedas reducir todas, porque hay algunas que son de larga distancia, esas no las puedes reducir, pero todas las que son de cercanía se pueden reducir de una forma significativa. Nosotros, en el caso de Guppy Cantabria, que es el que me atañe a mí, estamos abriendo ahora con otros municipios de lo que allí llamamos el Arco de la Bahía, que están cerca de Santander, que son los que tienen mucha movilidad hacia el centro de la ciudad. Ahora nos acaban de habilitar puntos de car sharing, que es una normativa de la DGT, que no está vinculado solo para nosotros, sino para cualquier empresa que lleve en sus coches pegatina de car sharing, pueden aparcar ahí. Vale. O sea, de otra provincia o... bueno, eso es curioso. Sí, y es una normativa es una normativa de DGT que las habilitan a los ayuntamientos, ¿no? A los ayuntamientos, sí. Les han sugerido que empiecen a hacer zonas de coche compartido para promover este tipo de usos. Por ejemplo, cuando nosotros lo lanzamos en Torrelavega, que lo pusimos al cabo de 4 o 5 meses de uso en Santander, Torrelavega llevaba 3 años intentando atraer una empresa grande de Madrid. Y claro, es un municipio de 50.000, 52.000 habitantes y conseguimos no solo implantarnos en Torrelavega, sino que el Ayuntamiento de Torrelavega fuera el primer ayuntamiento de España que apuesta 100% por la movilidad compartida. A día de hoy, siendo un ayuntamiento pequeño, pues hay unos 40 o 50 o 60 usuarios activos que todos los días entre concejales y personal del ayuntamiento, funcionarios, se mueven entre las diferentes sedes. Claro, porque tú decías entradas a la ciudad, pero luego yo creo que el car sharing también ayuda mucho a las entradas a la ciudad de las poblaciones de alrededor, pero imagino que impacte muchísimo más en el movimiento interno de la ciudad. Claro. O sea, al final hay mucho trayecto muy corto. Nosotros
En Santander, por ejemplo, que llueve mucho, tenemos la fama de que llueve mucho, pues... Llueve. Sí. La fama la tenéis, pero también llueve. Pero por eso está verde y bonito también. No, sí es precioso el campo, pero llueve, vamos a ser realistas. Por ejemplo, ahí detectamos mucho los días de colegio que llueve. Lo noto yo aquí. Los padres que igual van caminando a recoger a los niños o van en moto o tal, utilizan mucho nuestros coches. Además, dentro de la política de Guppy, todos nuestros coches llevan elevador para que los padres puedan utilizar. ¿Para uno o dos niños? Para uno. Para uno. Tenemos un elevador de momento. Vale, está... No, es un punto importante porque yo cuando viajo, como tengo dos niños pequeños, el problema que tengo siempre al alquilar los coches con las sillas, con los elevadores, con los taxis, digo, es complicado. Sí, es complicado. A ver, nosotros, yo si tuviera que destacar algo de Guppy es la calidad de servicio, ¿no? Entonces tenemos un servicio 24/7, los 365 días del año, también por proximidad, o sea, estamos abarcando una zona como es Santander o como puede ser Torrelavega, y entonces, imagínate, ese padre que necesita un segundo elevador, bueno, pues descuelga el teléfono, nos llama, oye, que voy a alquilar un coche, hay posibilidad, o sea, somos muy flexibles a la hora de ayudar a ese padre o a ese turista que viene y que descubre Cantabria. Os parecéis a nosotros. Claro. El servicio de atención al cliente y la flexibilidad hacia el usuario siempre es una de las cosas importantes. Yo creo que es lo que marca la diferencia, ¿eh? Claro, al final yo creo que es una premisa para que un negocio funcione. O sea, si no fidelizas, si el cliente no está contento con tu servicio, es difícil que tengas, o sea, que tengas una política a largo plazo de sostenibilidad del negocio. Totalmente. Curioso. Entonces, al final, lo que estamos hablando es que reducimos considerablemente. Decías tú antes el número de vehículos. Sí. Decíamos antes del tema de las zonas de aparcamiento y las zonas de bajas emisiones. Sí. Y es un tema que hemos estado charlando antes en la comida. Y yo creo que, darme vuestra opinión, que es lo que quiero entender, que aquí en España se tiene que trabajar mucho en la zona de bajas emisiones. No sé cuál es el motivo o cuál es el problema, pero yo creo que al final los ayuntamientos de las poblaciones de más de 50.000 habitantes lo que están haciendo es intentar cumplir una normativa y sacar un proyecto que diga, tengo una zona de bajas emisiones y cumplo la normativa, pero para mí la necesidad de peatonalizar zonas extensas en las ciudades, sacar del medio el vehículo contaminante, el vehículo ruidoso que moleste, genera problemas, creo que tienen que poner mucho más hincapié. No sé si estáis encontrando facilidades al respecto o también estáis viendo la percepción que tengo yo, que es que se está cumpliendo un expediente. Sí, yo creo que eso, que es un check, ¿no? Lo hemos cumplido, ya está, y es algo obligatorio. Y sí que hay, como te decía, el caso, por ejemplo, de Torrelavega, ¿no? De una ciudad pequeña que sí que está promoviendo, que sí que nos invita a hacer más cosas, y en general no solo el coche compartido, o sea, en cualquier municipio que tiene que implantar las zonas de bajas emisiones, patinetes eléctricos, bicicletas, todo lo que sea movilidad compartida. Claro. Yo estaba la semana pasada estaba en París y lo estaba hablando antes con vosotros, digo, me quedo sorprendido de la cantidad de bicicletas que ves. Las facilidades que ponen para bicicletas han eliminado carriles enteros de circulación de vehículos, que me parece lo más acertado, zonas de restricción para solo vehículos cero emisiones, con lo cual se ha reducido considerablemente el tráfico por esas zonas, y es un paso paulatativo, porque reduces el tráfico por esas zonas y dentro de X años dejarán de ser de circulación cuando todos sean eléctricos, claro, y las darás al ciudadano, y me parece que es muy cómodo y que se puede hacer muy bien, pero al final en ciudades, quizás Santander, a lo mejor las bicis es un poco más complicado por lo que hablamos, por la geografía, pero hay un montón de ciudades totalmente planas donde te puedes mover, pero lo que hace falta es que se haga ese carril bici y no lo que vemos habitualmente de pintar una bici en medio de un carril de coches. O sea, tú tienes dos carriles en cada sentido, te cogen un carril, te dicen a 30 y para bicis. Hombre, pues yo por ahí no dejaría ya a mis hijos en la bici, porque lo de 30 pues se respeta como se respeta y el tráfico, los quiebros, la gente que se mueve de un lado para otro no tiene sentido. Yo creo que ahí es una cosa que se tiene que trabajar mucho y el carsharing yo creo que puede ayudar bastante, porque al final es reducir muchísimo el número de vehículos. Entonces, sí, además dentro de la política de Guppy también está el que 100% eléctricos, entonces porque bueno, nos hemos centrado en eso y en que la energía sea verde. Entonces, eso es vital. Cuando alguien alquila un coche de Guppy, sí, ¿cómo puede usarlo solo a nivel urbano? ¿Puede usarlo para moverse a algún otro municipio de los que tengáis acuerdos? ¿O puede salir más allá donde tengáis el acuerdo y hacer un viaje por toda España o por otros países? No sé cómo funciona. Sí,
Guppy te permite moverte por toda España, ¿vale? Vale. Lo único que no te permite es salir de España. Salir al extranjero es lo que nos ha permitido. Eso Vale. es. Nosotros tenemos monitorizado todos los coches, sabemos en todo momento dónde están. Vosotros tenéis los coches en la zona norte de España, ¿no? Sí. El problema de que se acerquen a Gibraltar y crucen o al estrecho y crucen Bueno, ya nos ha le ocurrido. ya os ha ocurrido, ¿no? Sí, Porque es sí. lo que me cuentan habitualmente, que tienen como la alerta todos cuando se acercan por la zona de Algeciras, zonas de embarcado, saltan todas las alarmas de los coches. Sí, nos pasa ahí, nos pasa también hacia Francia, Que que salen. el coche, sí, que quieran salir, porque al final tú utilizas un servicio de esto y no te lees toda la letra pequeña o no. Sí, sí. Pero bueno, ahí, como te decía, en ese servicio de atención al cliente, pues nosotros detectamos en todo momento, todo lo tenemos automatizado, tenemos alertas de todo, desde que estás en viaje y te está bajando la batería, tienes un cargador aquí, tienes otro cargador aquí, les intentamos... ¿Cómo? No te voy a cambiar de corta el tema. Ahora te hago la pregunta. Sígueme cómo pueden hacer para viajar, cómo pueden cargar fuera cuando viajan. Sí. Y luego te pregunto eso. Bueno, nosotros dentro de eso, pueden viajar por toda España. Lo único que exigimos es que el inicio de ese alquiler y la finalización de ese alquiler sea en un punto Guppy o en una zona Guppy. Vale. Puede ser Cantabria, puede ser Asturias, puede ser el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Bilbao, el de San Sebastián, en todos los sitios donde ya tenemos. Con la única cosa que tiene un pequeño sobrecoste cuando saltan de una provincia a otra. Pero Vale. vamos, algo... Y tú puedes coger el coche hoy, irte de viaje, estás 3 días por ahí de viaje y devuelves como un coche de alquiler normal, que en vez de alquilarle porque vosotros no es por minutos, me dijiste que era por kilómetros, Por ¿no? kilómetro, sí. Vale. Nosotros, para promover que el cliente no corra y intente bajar el precio y que provoque accidentes. Me parece muy acertado, o porque multas. en Madrid les ves a los Carsani que van Claro. por minutos a una velocidad de vértigo y es por eso, porque pagan por minutos. Si esto lo hago en 8 minutos en vez de en 12, me ahorro de pagar 4. Eso es, entonces va por kilómetros y luego tenemos un máximo diario, que en función del coche y del modelo de coche, pues tiene un coste u otro. ¿Y tú puedes alquilar el día entero Sí. o va corriendo por kilómetros hasta que llega al máximo? Va corriendo por kilómetros hasta que llega al máximo. Vale. O sea, nosotros, en el caso de Cantabria, tenemos mucho movimiento de alquiler diario en verano, primavera y Navidad, ¿vale? Semana Santa. Y ahí vemos mucho usuario que ha cogido nuestro coche, igual se ha ido a Bilbao o se ha ido a Pamplona y luego vuelve otra vez y lo tienen 2-3 días. Para eso también están los Teslas, o sea, ahora hemos metido Teslas para ese trayecto de larga distancia. Vale, y ahí el usuario paga, por entender, Sí. el día, o sea, puedes decir, hago el día completo, Sí. entonces pago un día completo, aunque no use el coche, por ejemplo, me voy a Zaragoza, Sí. ¿vale? Y estoy 2 días en Zaragoza y luego vuelvo. Sí. Yo pago los 2 días completos que tengo el coche en Zaragoza, los días que he ido y cuando vuelva. Si me he pasado, o sea, tu precio es por día, da igual los kilómetros que haya hecho en ese caso. Sí, o sea, nosotros, si por ejemplo lo coge un martes a las 10 de la mañana, tiene hasta el miércoles a las 10 de la mañana para pagar ese máximo diario. Vale. Puede coger ese coche y bajar a Cádiz y volver y va a pagar ese máximo diario. Si usa, ¿cómo es el máximo diario? Me refiero, por Sí. entrar un poco más en el detalle. Sí. Si yo cojo el coche y me voy a Cádiz, yo tengo, no sé, Sí. el máximo llego con 100 kilómetros, por poner una cifra, ¿vale? Sí. Y hoy he hecho 200 kilómetros. Sí. Mañana hago 0. Pasado hago 0 y pasado hago 5 y al siguiente hago 200. Sí. ¿Vale? ¿Cómo me cuenta el precio de cada día? ¿Pagas el día completo aunque no lo haya usado por estar fuera? ¿O tiene una tarifa del día de no uso? Es decir, yo tengo el coche, no lo estoy usando, no te le puedes alquilar a otra persona porque lo tengo en mi poder y tengo una cuota. Eso es, sí. O sea, por ejemplo, el día que te vas a Cádiz, haces 1000 kilómetros, ese día te has pasado del límite de facturación diario, entonces te vas, por ejemplo, en el caso del Tesla son 99 euros máximo Pagas diario. 99 euros por el día 1. Y ya está. El día 2 igual no estás haciendo kilómetros, pero le tienes en stand-by, porque le tienes bloqueado para Eso ti. es. Entonces, igual llegas al máximo diario o no. Vale. O sea, eso Y eso va en función del día que es, Sí. de mercado, de una serie de condiciones. No, de momento funciona así, pero sí que estamos en... Me imagino que no es lo mismo que se cojan un coche y se lo lleven en julio o en agosto, Sí. que se cojan un coche y se lo lleven hoy. O sea, para vosotros el coste es diferente. Sí. Vale, entonces el precio que pagan es el precio por día, el máximo Sí. por día. Sí, a ver, nosotros en la parte de lo que es Cantabria, lo que promovemos lo que tenemos es un cliente que hace trayectos muy cortos, como te decía antes, se mueven 10 kilómetros, 2 kilómetros. Hay gente que coge el coche, está lloviendo, tengo que ir de aquí al centro
y hago 800 metros. Pues 800 metros y se le factura en función de 800 metros. Pero luego sí que tenemos ese cliente que hace día completo y muchos días. O sea, hay gente... Sí, pagas el día completo. Yo lo pienso en un escenario de vacaciones, ¿eh? Sí, hay mucho usuario joven, mucho universitario. Luego nosotros tenemos una funcionalidad dentro de la aplicación que desde el inicio está, y es que te permite dividir el alquiler entre las personas que van dentro, ¿vale? Como pagar a escote. Sí, es fantástico. Y entonces, pues 4 o 5 chicos universitarios que van todos los días a la universidad, genera un código PIN y todos tienen que ser usuarios registrados en la aplicación, pero conduce Eneco, y entonces cuando Eneco finaliza el alquiler nos cobra entre 5 cada uno nuestra parte proporcional. Me parece interesante. Y bueno, a nivel de tecnología, la aplicación está muy bien desarrollada y buscamos sobre todo dar funcionalidades y facilidades para promover esta movilidad eléctrica y compartida. No, me parece muy interesante. Y cuando tú haces el viaje largo en el vehículo eléctrico, hacer la recarga, ¿cómo hacen esa recarga y cómo funciona? Bueno, el cliente puede hacerla como él quiera, ¿vale?, a su manera, y luego ahora ya tenemos una red de cargadores que están vinculados, entonces tú llegas, recargas y automáticamente nos lo cargan a nosotros y nosotros a... Vale, vosotros ahí tenéis una tarjeta como esta de Zcar nuestra en el coche, ¿no? Eso es. Vale, yo creo que va por matrícula. Por matrícula. Creo que puede ir por matrícula, vale. Y ahí ya nosotros lo... Usaréis el plug and charge o la autocarga, un protocolo de estos. Y creo que ahora... No, sé que tenéis un acuerdo con nosotros, eso pero por explicárselo al usuario para que vea que no hace falta registrarse en ningún sitio, que puede coger el coche y viajar. Nada, ellos no tienen que hacer nada, va todo vinculado con la cuenta de Guppy. Entonces al final cuando termina le cobran tanto del alquiler, tanto de la recarga, te pasan una única factura, que creo que es lo más sencillo, y ahora que hablamos de simplificar siempre la transición al vehículo eléctrico, oye, creo que la mejor experiencia es alquilarte un coche en Guppy, lo tienes 2-3 días o una semana, lo pruebas, ves cómo funciona para cargarlo, para utilizarlo y ya tienes la mejor prueba de mercado que puedes hacer para... Y buscamos la comodidad del usuario y evitar lo que hablábamos antes, eliminar miedos, ¿no? Sí. Al final, yo creo que es lo alquilo un coche eléctrico y cómo voy a llegar a mi destino, cómo voy a recargar, cómo... Totalmente. Me había apuntado. Vosotros monitorizáis los coches, me decías antes que ves cómo van de carga, cómo van tal. Toda esta parte, ¿cómo la hacéis? Instaláis, me imagino, que un elemento, un dispositivo en el vehículo, ¿no? Y con ese dispositivo vais monitorizando todos los datos a través, me imagino, que del típico puerto, lo que hablábamos antes, del puerto ODB, ¿cómo se dice? ODB. Vale. Pero a través de eso, ¿no? Entonces eso es cómo funcionáis. Vale. Curioso. Me parece que es interesante, ¿eh? Sí, a ver, nosotros lo tenemos tan automatizado que nos va saltando, o sea, la persona que está trabajando en ese turno le está saltando alertas en todo momento de todos los coches y cualquier incidencia posible. O sea, hay una previsión para adelantarnos ante una incidencia, como nos ha podido ocurrir, de un coche tirado en Madrid porque está llegando al mínimo de su batería. Curioso. La verdad es importante tener ese control, es vital. Nosotros lo usamos mucho para la monitorización de las estaciones y poder predecir fallos y es muy importante tener un buen sistema. Es que un negocio como este, si no tienes una capa de tecnología potente... La capa de tecnología lo es todo en estos negocios. Hoy en día yo creo que cada vez es más importante la tecnología para sustentar cualquier negocio que se haga. A nivel de, estábamos hablando antes contigo, Eneco, de la comunicación. ¿Cómo desde el deporte, cómo se puede hacer para que sea una comunicación positiva de la movilidad eléctrica, que es lo que hablábamos antes? ¿Qué ideas se os ocurren o qué ideas se te ocurren? ¿Qué cosas podéis hacer más a mayores de lo que hagáis o de lo que estáis haciendo para comunicar en positivo ahora mismo el tema de la movilidad eléctrica? Yo creo que decíamos antes lo de los viajes y tal, y yo creo que no sé si estáis comunicando esa parte del viaje, pero yo creo que es una parte muy positiva. Sí, estamos empezando a comunicar el tema de los viajes precisamente por eso, para que la gente pierda el miedo, que nosotros es que hasta la República Checa o hasta Eslovenia vamos rodando con el vehículo, sin ir más lejos. Las vacaciones de este verano, no las del verano pasado, fuimos a Eslovenia de viaje familiar, les llamamos unas electrovacaciones, y yo iba a competir. Mi copiloto fue en avión, ese sí que vivió muy bien ese viaje, y nosotros fuimos haciendo paradas por el camino, pero viendo cosas. O sea, pues paramos en Francia, estuvimos viendo Niza, Monte Carlo, fuimos a Venecia, fuimos a Génova, de Génova recogimos en el aeropuerto de Milán a nuestro copiloto, y de allí fuimos los 5 hasta Eslovenia y competimos, y a la vuelta les dejamos en Milán,
mi copiloto volvió con los 2 niños a casa, con el tío Lucas, ala, venga, les dejamos ahí, y mi mujer y yo volvimos hasta Santander con el coche. Entonces, ese tipo de cosas las comunicamos en el viaje día a día, en redes sociales, pues un poco para que la gente pierda ese miedo y para que vea una realidad que no es del futuro, que es del presente. Lo que hablábamos antes, al final es dar la información al usuario y que se pueda hacer las cosas de una forma muy sencilla. Y darle normalidad. Este verano también lo has hecho. En redes tuvo mucho alcance una publicación que hiciste de... Sí, que además muchas veces surgen las comunicaciones de la manera más inhóspita. O sea, lo haces intentando dar normalidad y resulta que lo que tú consideras normal parece que no lo ve todo el mundo así, ¿no? Y recuerdo que titulé un post que puse desayunar en Málaga, almorzar en Jaén, comer en Madrid, merendar en Palencia y cenar en Santander. Y es que fue así el viaje. Hicimos 3 paradas por el camino y coincidió con esas 3 cosas. O sea, y el coche, te prometo que nos esperó en cada una de las recargas. Porque en una paramos 15 minutos, en otra paramos 40 minutos y el coche llevaba 22 minutos esperándonos, cargado. O sea, dar normalidad. Y recuerdo que aquello fue, sobre todo en LinkedIn y así, tuve muchísimos comentarios. Me parece un punto muy positivo, porque eso es algo muy habitual. O sea, yo, por ejemplo, con los viajes de la familia son así. Este verano que hemos ido a Cádiz, pues eso, desayunas en Salamanca, almuerzas en Cáceres y tomas un aperitivo en Monesterio, que fue donde paramos, y ya de ahí estás en Cádiz. O sea, que es nada. Eso es. Y comunicas eso que es normal para ti, pero resulta que para la sociedad que está alejada de la electrificación parece de ciencia ficción y no, es lo que tenemos que tratar, ¿no? De dar normalidad. Entonces, a través de hacer viajes personales o bien viajes a una competición, creo que podemos ir quitando ese miedo a la gente también. Perfecto. Hay una, por ir ya dando forma a esto, terminando, había una frase que hemos preguntado, o sea, preguntamos en la anterior charla, que es ¿qué es para ti la movilidad eléctrica? A ver, Eneco, respóndenos a esa pregunta. ¿Qué es para mí la movilidad eléctrica? A ver, yo creo que, antes lo he dicho, yo creo que es que no es nada del futuro. Es que y ya no solamente porque llevemos muchos años con ello, yo creo que es que ya es del presente. O sea, creo que a nadie le extraña ver coches eléctricos, a nadie le extraña ver puntos de recarga, a nadie le extraña que alguien de su entorno tenga ya un vehículo eléctrico. Creo que además de eso, el perder el miedo a ello va unido a que tu calidad de vida como usuario de un vehículo mejora muchísimo. O sea, tú hablas con alguien del sector profesional, un taxista y así, y fuera parte de lo que se ahorran económicamente, que yo creo que es lo fundamental, el dinero mueve muchísimas conciencias y muchísimas reticencias que puedas tener. Es que yo el otro día cogí un taxi eléctrico en Bilbao para ir al hospital, que estaba mi padre ingresado, y me monté en un Tesla Model Y. Y le dije, ¿qué tal con el coche? Y dice, pues estoy encantado. Y llevo año y medio con él. Antes gastaba 20 euros de combustible diario, ahora con 1,5 € lo tengo hecho. Es que eso es lo habitual. Esa es la parte del bolsillo, pero luego me decía, pero es que claro, o sea, no hay ni una vibración en el coche, llevo la música bajita. Al final eso es calidad de vida también para alguien que está, para un profesional del volante. Creo que es fundamental. Yo cuando paso por una parada de taxi y veo coches de combustión y así, me horroriza, digo, pero... Es algo que en Madrid lo estás viendo que están cambiando en la velocidad de vértigo, todos los taxistas. O sea, porque al principio les costaba un poco más, pero ahora yo creo que ya lo han visto claro. Y están haciendo el cambio. En otras ciudades cuesta más o menos, en Bilbao hay muchísimo taxi eléctrico también, aquí les cuesta un poco más y no sé en Cantabria cómo está el tema, pero en cuanto empiezan a haber 2 o 3 que hacen el cambio, van todos detrás, pero a velocidad rápida, porque es que lo dices tú, es que es todo ventajas. Lo que decías del ruido y de las vibraciones y tal, eso nos decían el otro día que estuvimos haciendo una inauguración de una estación para camiones y tal, en Cetina, la 2, y nos decía uno de los choferes, dice, es que la gente ya no quiere coger el camión de combustión, es que el camión de combustión hace un ruido brutal, es que te miran todos sordos cuando se jubilan. Claro, dice, de repente esto no hace ruido, anda de maravilla, te da igual que subas que bajes porque vas a la misma velocidad. Dice, joder, son todo ventajas. Pero esto en conductor profesional intensivo, en conductor de taxis es lo mismo. Es igual, es todo comodidades. Entonces yo creo que son todo comodidades. Sí, yo creo que al final el presente creo que pasa por este cambio a la tecnología y la gente está concienciándose cada vez más. Totalmente.
Sí, bueno, para mí, la verdad es que cuando me subí al primer Zoe de Guppy, me dejaron ahí un Zoe un par de meses antes de que lo pusiéramos en marcha. Lo primero que recuerdo es eso, comodidad, el silencio, disfrutas hasta más de la conducción porque... Y yo, a ver, yo veo la movilidad eléctrica, en mi caso barro para casa, compartida, ¿sabes? O sea, veo una movilidad cada vez más compartida, conectada, porque al final los coches te van a ir dando posibilidades de, pues eso, de darte información de obstáculos, de cosas que hay en la carretera, que bueno, ya hay empresas que lo, o sea, o marcas que lo hacen, y luego autónoma. O sea, estoy seguro que eso va a cambiar también muchos sectores del transporte. Sí, yo ante la movilidad autónoma, estamos seguros que va a llegar. Eso sí, yo no tengo ninguna duda. Lo que no tengo claro es el timing. Sí. Y dónde se va a reducir el scope o se va a cerrar. Oye, mira, lo de carretera lo veo clarísimo. O sea, yo creo que en muy poco tiempo no conduciremos en carretera. Le daremos al botón en cuanto salgamos a la ciudad y el coche tirará. Los entornos urbanos quizás en Europa sean más complejos por la orografía de las ciudades, por cómo están diseñadas, porque son ciudades súper antiguas que se han ido creciendo. Entonces, Sí. o sea, tú te metes en un casco histórico, un casco antiguo de Santander, y a lo mejor ahí el coche autónomo lo pasa un poco mal, ¿no? Sí. Pero da igual, pero al final, circunscribiendo a ciertos espacios, va a ser mucho más sencillo. Y en los entornos urbanos seguramente funcionen a corto plazo, luego está la regulación, pero la conducción autónoma va a cambiar completamente cómo nos movemos, no tengo dudas. A raíz de lo que hemos hablado, me salían dos dudas, ¿vale? Una para ti, hablando del placer de la conducción. Tú llevas toda la vida conduciendo, te encanta la conducción, la competición. ¿Qué sensaciones o qué te transmite un vehículo eléctrico y que ves mejor que un vehículo de combustión? Yo primero de todo espero que no lleguen los ecorrallies autónomos, porque si no... No, eso no. Que, ya se acabó. Al final es escucha, el que programa el algoritmo más eficiente. No, eso no se llama ecorrally, eso se llama programadores. Venga, vamos a sacar un sistema... Eso es un radio control absoluto ya. Claro, no. Mira, a mí la pregunta mola porque muchas veces es como un vehículo eléctrico te aporta tantas cosas. O sea, puedes hacer una conducción modo abuelita, Sí. súper eficiente, dulce, pausada, o puedes tener las mejores sensaciones en cuanto a potencia. O sea, es que es brutal. O sea, el Kia EV6 GT con el que hemos venido hasta aquí es que tiene 585 caballos, tiene una aceleración de 0 a 100 en 3,6 segundos, 740 newtons de par. O sea, es que esto corre muchísimo más que muchísimos coches de carreras. Sí. O sea, las sensaciones que te aporta son brutales. Entonces, creo que en un vehículo de unas... No voy a decir asequible tampoco, pero porque los hay de distintas gamas, ¿no? Pero este coche que se puede tratar como un Gran Turismo, como un vehículo deportivo, es muy asumible para lo que cuesta un vehículo de combustión con estas prestaciones. O sea, para tener un vehículo de 600 caballos que haga de 0 a 100 en 3,6 en combustión, te tienes que ir a 200.000 euros. Y un consumo por kilómetro claro, complicado de mantener. Claro, entonces esto tienes las dos cosas en uno. O sea, puedes disfrutar de un confort de marcha tranquilo, con paz, sosegado. Yo, por ejemplo, que decías tú antes, las sensaciones que te produce la primera vez que conduces un coche eléctrico, yo es muy raro que lleve música en el coche. Yo me suelo poner podcast y voy escuchando algo cuando hago... Sí, yo cuando hago viajes largos también. Pero para escuchar, o sea, sí. porque voy escuchando y oyendo, pero no por que te pongas la música por quitar el ruido. Pero es que me encanta ir en silencio. O sea, es alucinante. Y es como que me da paz. O sea, no me invita a correr, no me invita a ir rápido, no sé. Y luego, por ejemplo, un caso como el de hoy, que venimos 2 horas en el coche, vienes hablando y tienes otro ambiente, ¿no? O sea, tienes un motor ahí... Si vinieras con un Ferrari de 600 caballos, vas con auriculares. Sí. Totalmente. O sea, terminas sordo, con dolor de cabeza. Sí. Totalmente. Y luego, a nivel empresarial, contigo, Juan, ¿cuáles son los grandes retos que os enfrentáis para la expansión de Guppy en zonas como Cantabria? Bueno, otras zonas. Sí, al final en nuestro caso el primer reto es que va muy ligado a todo lo que es la movilidad eléctrica, es evangelizar, ¿no? Que decías antes tú, Eneco. O sea, es un cambio cultural. Yo soy el primero que cuando me contaron el proyecto dije, a mí me gustan mucho los coches, y dije, un coche
compartido, que no es tuyo, y ahora pienso, ¿para qué me voy a comprar un coche? ¿Sabes? Siento decirte que la has liado hace un rato, ¿eh? Bueno, sí, pero... luego comentamos para qué me voy a comprar un coche. No, pero... Y creo que va a ser un cambio también a nivel de marcas, ¿eh? O sea, que las marcas pagarás un alquiler mensual y podrás escoger el coche y cambiarles todo lo que quieras. Estarán hasta seguramente que aparcados por las calles de tu ciudad, y hoy podrás llevar una marca y mañana otra por suscripción, Probablemente. creo yo. Y en nuestro caso, lo más complicado es que nosotros lo que hacemos es dar un servicio a esa persona que tiene que comprar un coche a su hijo de 18 años que se acaba de sacar el carné, o ese segundo coche que hay en casa, o esa persona que se le ha roto el coche y tiene el coche en el taller 2 semanas y de repente nos prueba. Y nosotros lo que buscamos es dar una experiencia de que cuando el cliente se monta en un Guppy tiene la sensación de que es un coche limpio, que le acaba de coger, que aunque lo ha cogido en mitad de la calle, tiene la experiencia de estar estrenando coche, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es un cambio de mentalidad. Y al igual que la movilidad eléctrica, en nuestro caso, es un cambio cultural y de mentalidad para que entiendan, y eso los jóvenes lo entienden muy bien. O sea, saben muy bien porque quieren experiencias. O sea, les da igual. Prefieren tener el último iPhone o el último Samsung y no conocen las marcas de los coches. O sea, les da igual una marca u otra aparcada en la calle. Saben que van a cogerlo, lo van a desbloquear desde el móvil y van a ir al cine o van a ir a tomar algo con sus amigos, ¿no? Entonces, nosotros, sobre todo en el público joven, lo entiende muy bien. El público más mayor, antes os contaba el caso de mi padre, que me decía, ¿cómo te vas a comprar un coche eléctrico? Hace un par de años no le hice caso. Ahora, después de la experiencia, pues claro, te das cuenta que es un cambio de tu mentalidad. Pero sobre todo, por un lado, a nivel usuario es ese, y luego, por otro lado, pues el poderte implantar en las ciudades conlleva mucho esfuerzo, muchos permisos pues con los ayuntamientos. Al final estás haciendo un uso privado de un espacio público. Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros en Thunder, ¿no? Pero eso, en los ayuntamientos, a veces empresas como puede ser la vuestra o como puede ser Guppy van muy por delante de la sociedad y de los ayuntamientos. Correcto. Ahora que decías lo del coche eléctrico y el modelo y la experiencia de conducción, sí. Tú tienes, ¿no? Un Mini Cooper sí. de combustión. Te has comprado un Mini Cooper eléctrico. Sí. Nos tienes que contar, por favor, la diferencia de experiencia, porque yo he tenido un Mini Cooper de combustión. Era un coche súper divertido. Sí. No he probado el eléctrico, pero eso tiene que ser la bomba. Sí, no, el coche eléctrico va brutal. El Mini eléctrico va muy bien. Y al final el Mini está muy bien equilibrado el chasis, pero es un poquito cabezón, tiene mucho peso delante. Por la tracción. Claro, bien. Pero al meter la batería, que vas a meter un poco más de peso central, me imagino, yo creo que tiene que haber mejorado considerablemente ese equilibrio de pesos. Sí, al final lo que he hecho estos días es, bueno, pues lo hablábamos antes, ver muchas reviews de coches en YouTube y entonces ya te puedo decir que el paso por curva es mucho mejor. O sea, y cosas ahora así. me dices que si abres el teléfono y te pones la aplicación de YouTube, te salen todos vídeos sugeridos de Mini Cooper eléctrico. Sí. Entonces, pues oye, ya nos contarás. Y luego una última pregunta que tenía al respecto. Porque yo tengo mi opinión, que te la contaré después de que me respondas tú. ¿Dónde veis más potencial cliente o dónde veis que se solicita o tiene más sentido el servicio de car sharing? En las áreas metropolitanas, por ejemplo, Santander es una ciudad ya cierto tamaño, y el área de influencia de alrededor, ¿o solo os quedáis en la zona de Santander o tenéis público que viene de fuera o pequeñas poblaciones? ¿Cómo funciona? Sí, ahora estamos trabajando, yo creo que lo empecé a contar antes, en el Arco de la Bahía, o sea, en esos municipios que están cerca de Santander. Al final, esto es un concepto que ahora se habla bastante, que es la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que te puedas mover. Los últimos 60, 80 años, las ciudades se han construido, o un siglo, en función del coche. ¿Sabes? Te ibas a vivir al extrarradio, ¿por qué? Porque tienes coche y te mueves, ¿no? Entonces sí que estamos viendo demanda en los municipios limítrofes a Santander, pero la ciudad funciona muy bien y, o sea, la gente lo demanda.
En nuestro caso, ahora el mayor hándicap es tener cada vez más puntos más puntos Guppy, que llamamos. O sea, de dejar el coche. Eso es, porque facilita al usuario, porque al final... No tienes que estar buscando aparcamiento, vas a un punto de Carsharing especial. Pero sí, nosotros, como te decía antes, al ver, tenemos un mapa, un análisis de todos los datos, podemos ver el caso que te decía antes. O sea, si el coche, cuando vas a iniciar un alquiler, si el coche está a menos de 250 metros de tu posición, 3 de cada 4 alquileres se convierten en alquiler. Se inician. Y en cambio, si está de 250 a 500, se invierte y es 1 de cada 4. O sea que la solución es triplicar o cuatriplicar el número de coches. Más flota, eso es, más flota. Nosotros trabajamos en que en todo momento estamos recolocando coches, o sea, tenemos personal. Claro, que yo lo que conozco de empresas de Carsharing, no conozco un poquito, pero lo que conozco es que la parte más importante donde mayor coste había era en la gestión de la flota. Eso es. Porque hay que estar moviendo los vehículos y cambiándolos de posición porque en función de la hora tienes más uso en unas zonas o en otras. Claro, nosotros podemos ver en función de las zonas donde hay más demanda y qué demanda se satisface y cuál no para colocar coches ahí. Curioso. Es un... No, tiene que ser divertido. Un día me tienes que invitar a ver... eso está hecho. Porque me gustan a mí esas cosas. Es un gran hermano total eso. Sí, totalmente. A mí toda esa cosa de tecnologías que me fascina. Claro, yo mi sensación o mi opinión personal, ¿vale? Al tema de la movilidad compartida, es que creo que tiene mucho sentido en grandes ciudades y quizás zonas de áreas metropolitanas extensas, como puede ser Santander, que tiene una zona metropolitana alrededor de pequeños municipios que viven o trabajan muchos en Santander y que viven fuera, pero en ciudades más pequeñas o sin esa área de influencia, por ejemplo, como Palencia, pues yo no le veo ese funcionamiento a corto o medio plazo. Quizás a más largo plazo pueda tener sentido. Y ya no te digo en zonas rurales como aquí en Castilla, que son más complicadas. Pero yo creo que al final la movilidad compartida va a ayudar muchísimo a descongestionar las ciudades y es vital. Entonces también es cierto que donde necesitamos esa descongestión en las ciudades más pobladas o con más tráfico. Entonces lo que va a ayudar es mucho a equilibrar y que muchas de las familias que en vez de tener 2 vehículos pasen a tener un vehículo o que no tengan ningún vehículo. Las nuevas familias que solo compran un coche. Entonces yo creo que ahí tiene mucho sentido. Sí, nosotros vemos mucho eso, el caso del padre que le dice no te compro un coche. Te pago el alquiler. Eso es, yo te pongo 50 euros y hasta que te les gastes en saldo. Claro. Te quitas un problema, el chaval va a coger el coche de una forma eficiente cuando lo tenga que coger, porque como sabe que tiene un límite de dinero al mes para poder coger coche, se lo va a gestionar y funciona bien. Y al final, en nuestro caso, va incluido todo, va la energía, porque sí que es cierto que cuando los coches tienen una movilidad urbana, nosotros estamos recogiendo esos coches, recargándolos, o sea, no tiene un sobrecoste para el usuario. El sobrecoste es cuando hace un viaje largo. Cuando trayectos. alquilas un coche para largo plazo. Eso es. Vale. Perfecto. Oye, pues súper interesante. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Y bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar esta charla de hoy. Os invitamos a que en redes sociales pongáis comentarios, sobre todo en el vídeo, porque al final nos ayuda a construir las siguientes charlas, ir viendo qué cosas poner y qué tipo de invitados traer a las charlas. Y lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Seguirnos en redes. Gracias.